salir de dudas acerca de qué nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque habían algunos estudiantes, no son muchos, en realidad fueron como unos 3 estudiantes que sí sacaron una puntuación baja, sí sacaron una puntuación baja, ¿no? Y muy bien para los que sacaron 10, ¿sí? Algunos sacaron 10, perfecto, ¿no? Bien, primera pregunta dice lo siguiente, chicos: ¿qué es la informática? Okay. En la primera opción de respuesta dice: es la ciencia que interviene en las leyes que tiende a aumentar la intervención humana. O sea, bueno, en la primera opción a mí me sale esta, pero realmente a ustedes tienen que haberle salido de manera aleatoria aquí en las opciones, ¿sí? Pero vamos a leerlas y vamos a decidir cuál de estas 4 opciones es la correcta. Dice: es la parte tangible del computador, lo que podemos ver y tocar. Tercero, es el principio de las computadoras. Y por último, la cuarta, es la ciencia que estudia los procedimientos que tiende a reducir o suprimir la intervención humana. En varias pruebas he visto que, bueno, han elegido eh, opciones diferentes, ¿no? Opciones distintas, se han intercambiado la respuesta, pero creo que la gran mayoría sí lo hizo muy bien. Y esta de aquí, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Es la última, es la ciencia que Era la La estudia segunda, cuarta. la el tercera y la procedimiento que cuarta. sirve por suprimir la La última, intervención. ¿verdad? Muy bien. Sí que es la última, perfecto. Porque si hablamos de informática, pues nosotros obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues entendemos que la informática obviamente realiza trabajos, ¿verdad? Procedimientos que más bien reduce la intervención humana. ¿Se acuerdan que al principio nosotros veíamos y les decía que eso es una ventaja y una desventaja a la vez? La ventaja es que podemos hacer grandes trabajos en menos tiempo. Y la desventaja, pues, es que lamentablemente la mano humana, o sea, en este caso las personas en el trabajo, se suprimen. Y eso se podría decir que para mí en lo personal es una desventaja, porque es como que le quitamos trabajo a las personas, ¿sí? Y pues, obviamente, eh, la informática ayuda más bien a facilitar, ¿sí?, los procedimientos para que se haga más rápido. Entonces, ahora en la actualidad pues hay muchos trabajos que antes se lo hacía, por ejemplo, manualmente. Ahora por medio de la computadora, primero que lo hace más rápido, ¿sí?, y con mucha más escala. Bien. Muy bien. Entonces dicen que es la última, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, correcto. Sí, correcto. Quizás esta pregunta pudo haber tenido ¿cómo se llama? Como este, como la que, confusión, ¿verdad? Entre la primera y la última, ¿sí? Entre la primera y la última, porque las dos se parecen, si ustedes se dan cuenta. Entonces dice acá: es la ciencia que interviene en las leyes que tiende a aumentar, dice. Aumentar. Entonces, aumentar no es, porque es al revés, es a reducir o suprimir, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros la diferencia. Entonces, cuando lo contestaron: es la ciencia que estudia los procedimientos que tiende a reducir o suprimir la intervención humana, es la correcta. Muy bien. Seleccione las partes del computador. ¿Sí? Seleccione las partes del computador. Yo en esta pregunta les había indicado que tenían que seleccionar 3 para que la respuesta sea correcta, ¿sí? Para que la respuesta sea correcta. Entonces, teníamos que leer nada más y nada menos que la pregunta. Seleccione las partes del computador. Las partes de nuestro computador tenemos pues, obviamente ya sabemos que se trata de qué cosa, de los periféricos. Está hablando exclusivamente de los periféricos. Windows no podía ser, porque Windows sabemos que es un software que obviamente administra nuestra computadora.
pero no es una parte del computador, es un software nada más. El monitor es una parte del computador, sí lo es, ¿ok? Muy bien, entonces quiere decir que estamos hablando de la parte, ¿qué cosa? Tangible. Estamos hablando de lo que sí se puede ver y tocar, ¿ok? Word, ¿sí? Obviamente no forma parte del computador, aunque es un programa de ofimática que viene dentro incorporado del paquete de Office, ¿sí? Pero no es parte del computador. Muy bien. El mouse sí que es parte del computador. ¿Por qué? Porque es un periférico también que todo ordenador tiene, ¿ok? Que todo ordenador tiene. Y por último, el teclado, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros decimos que seleccione las partes del computador, estamos hablando de algo como que de hardware, ¿sí o no? Las partes son, en este caso, partes principales. Sabemos que Windows y Word son programas, entonces es el monitor, el mouse y el teclado. Entonces, dentro de la respuesta correcta estaban estas tres. Yo les he dicho que eran tres y son estas tres: monitor, mouse y teclado. Bien, ahora, unidades de almacenamiento, ¿sí? Unidades de almacenamiento. En kilobyte, bueno, aquí trata de decir que un kilobyte, ¿no? ¿Cuántos bytes tiene? Si ustedes se acuerdan de lo de almacenamiento, pensaba qué cosa, por el bit. El byte que ya contenía, el bit era 1 o 0, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? El bit era 1 o 0. El byte era un conjunto de 8 bits, ¿sí? Y de ahí el kilobyte era 1024 bytes, ¿sí? Entonces el kilobyte era lo que le seguía después del byte. Muy bien, entonces un kilobyte, ¿cuántos bytes tiene? 1024 bytes. Exacto, muy bien, 1024 bytes. Esto no puede ser porque no existe 1024 bits, o sea, la segunda opción. ¿Sí? La segunda opción no puede ser porque el bit es de 1 y 0. ¿Sí? Entonces, esto aquí imposible. Lo que le sigue, 1024 megabytes y 1024 gigabytes, estas unidades de almacenamiento sí existen, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta el rango jerárquico que dice. Aquí dice que cuántos bytes tiene, pero aquí está diciendo lo que incluso necesite, lo que me está diciendo en respuesta, ¿no? Si dice cuántos bytes tiene, no voy a escoger megabyte ni gigabyte. Entonces, por lógica, era 1024 bytes. Hasta en la misma pregunta teníamos como que dice un 50% de la respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta era 1024 bytes. Muy bien. Siguiente pregunta dice lo siguiente: unidades de almacenamiento. Un terabyte, ¿cuántos gigabytes tiene? Entonces, la misma pregunta nuevamente da el 50% de respuesta, porque dice cuántos gigabytes tiene. Entonces, si dice gigabyte, el único que tiene gigabyte es la de aquí, ¿sí o no? Quizás se pudieron confundir un poquito, ¿no? El terabyte, ¿cuánto tendrá? Kilobyte, megabyte, bits, ¿sí? No, de pronto se pudieron ver confundidos, pero si leían, por ejemplo, con detenimiento, pues la misma pregunta les decía cuánto era. Bien, entonces un terabyte contenía 1024 gigabytes, ¿sí? Ahí estamos. Kilobyte no, porque no nos pide kilobyte, nos pide giga. Entonces ahí ya teníamos incluso la facilidad de respuesta. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente: división de la computadora según la informática. Aquí está facilito porque esto estaba en la diapositiva y todo eso, ¿no? Era fácil saber en cuanto nos hablaba de la división. Nosotros conocemos las dos principales, lo que creo que vieron en la básica. La división de la computadora, la división de la computadora es el hardware y el software, ¿sí? Pero nosotros vimos un temita diferente, uno adicional que tenía allí, que era el firmware, ¿sí?
que era obviamente lo que se conoce como el enlace, ¿sí? En este caso, de entre el hardware y el software, nada más, era solo eso, ¿ok? Entonces dentro de la división de la computadora, en la opción de Office y lenguaje de alto nivel, bueno, dice nivel, nivel, no puede ser porque el uno habla de paquete de Office, de ofimática, y el otro está hablando de lenguaje de programación. No. Ahora, si dice división de la computadora, CPU, monitor, teclado y mouse, no puede ser porque tendría que decir partes de la computadora. Dice división de la computadora según la informática. Muy bien, entonces no. De ahí teníamos una opción que dice hardware, software y firmware. Nosotros habíamos leído esto, que ya sabemos que la división de las computadoras está dividida en tres partes. Y era en hardware, en software y en firmware. Bien, vamos a seleccionarle ahí porque esa es la respuesta correcta. Más abajo tenemos otra opción de respuesta que dice programas y lenguajes de alto nivel. Pues estamos hablando de programitas y lenguajes de bajo nivel, que eso no tiene nada que ver con la división de la computadora según la informática. Muy bien. Siguiente pregunta. Un sistema operativo de, aquí obviamente es .cp, pero es de PC, que me permite manejar, ¿sí? Que me permite manejar un sistema operativo que me permite manejar Memorias y medidas de almacenamiento. exacto, muy bien. Un sistema operativo de PC, aquí se me ha puesto CP, ¿no? Pero es PC, un sistema operativo de PC que me permite manejar móviles, nada que ver porque estamos hablando del computador. El monitor, nada que ver porque el monitor solo lo que me hace es presentar la información que está en la computadora. Libros, así sean libros digitales, nada que ver porque esos son documentos. Memorias y medio de almacenamiento, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque está hablando del sistema operativo. Un sistema operativo que me permite manejar. Nosotros sabemos que el sistema operativo en nuestra computadora pues nos permite manejar la información que está dentro del PC, ¿sí o no? Nos permite manejar música, nos permite manejar documentos, en este caso nos está permitiendo a nosotros podernos comunicar y bueno, y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, memorias y medios de almacenamiento, ¿no? Pues sabemos que nosotros dentro de nuestra computadora existe el famoso disco duro y ahí está alojado el sistema operativo. Eso quiere decir que nuestro sistema operativo pues administra el almacenamiento que tenemos nosotros en nuestra PC y obviamente las memorias como la memoria RAM, que es un hardware pero que obviamente también maneja esa parte de allí. ¿Sí? Así que la opción correcta es memorias y medios de almacenamiento. Esta es una pregunta facilísima, ¿sí? Historia de la programación. La historia de la programación está relacionada directamente con la aparición de las computadoras, de ley, ¿sí? Esto está hablando obviamente de cuando empezó obviamente todo este drama de comenzar a crear una máquina. Entonces cuando se comenzó a crear la primera computadora, obviamente la computadora comenzó a trabajar cálculos matemáticos y ya se estaba introduciendo así de la mano, se iba con lo que era la historia de la programación. Bien, entonces dice que la historia de la programación está relacionada directamente con la aparición de las computadoras, que ya desde el siglo XV tuvo sus inicios con la construcción de una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas. Entonces, la primera máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas ya se la conocía como o sea, ya fue relacionado como un computador. ¿Por qué? Porque era una máquina que ya realizaba obviamente operaciones aritméticas, ¿sí? Ya realizaba operaciones aritméticas. No había otra máquina que hacía este tipo de trabajos. Entonces, a ese tipo de máquina se la consideró obviamente una de las primeras computadoras que comenzaron. De ahí comienza la historia de la computadora, ¿sí? De ahí empieza, de las generaciones de las computadoras y todo eso. Ustedes tienen que haber visto las generaciones de las computadoras en la básica, chicos. Muy bien.
Entonces viene la pregunta, esto ahí como que dice parte del relleno, para que puedan entender de qué se trata. Y viene la pregunta clave, ¿no? ¿Quién fue la gran influencia en la creación de los computadores? Los dos que tenemos aquí tienen obviamente con la computadora. Los dos. Sí, los dos. Pero dice la pregunta, ¿quién fue la gran influencia, ¿sí?, en la creación de las computadoras? Y esa respuesta correcta es Charles. Charles Babbage, ¿verdad? Eso incluso lo teníamos en una diapositiva, ¿verdad? En la diapositiva está. También sale él, ¿sí? Pero dice claramente que obviamente él lo que hizo fue culminar, ¿no? Culminar obviamente el trabajo de las primeras computadoras. Pero quien empezó el proyecto, quien comenzó a crear, ¿sí?, el primer computador fue Charles Babbage, ¿sí? Obviamente que él en ese tiempo ni sabía obviamente lo que era una computadora, pero comenzó a construir una máquina que me permitía obviamente hacer trabajos de cálculos matemáticos, aunque no la pudo concluir al 100%, ¿sí? Pero él fue quien tuvo la gran influencia, ¿ok? Charles Babbage. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un programa? Es toda parte intangible del computador, o sea que está diciendo que un programa es toda la parte que no podemos tocar. En cierta forma puede ser la respuesta, pero sigamos leyendo qué más tenemos de opciones. Es la secuencia de periféricos y software a seguir para una solución de un problema. Periféricos, nada que ver, ¿sí? Estamos hablando de cosas físicas. Y desde ya sabemos como que, bueno, que los periféricos como que no tienen nada que ver con la parte intangible, ¿no? Los periféricos son más bien tangibles, son cosas físicas. Entonces como que no. Entonces la primera como que podía ser, pero sigamos leyendo qué más tenemos. Es toda parte tangible del ordenador. Imposible, pues, ¿no? Imposible porque un programa no es tangible, ¿sí? Imposible la tercera. Y vamos a leer la última. Es la secuencia ordenada y lógica de pasos a seguir para la solución de un problema. Es la secuencia ordenada y lógica de pasos a seguir para la solución de un problema. Entonces me quedo entre la primera y la última. Pero la última me da como que más información y está como que más explícito, ¿sí? Es la secuencia, o sea que hay un orden, ¿sí? Y a la vez lógica, de paso a seguir para la solución de un problema. Entonces cuando nosotros escuchemos de un programa, ¿sí?, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos, también se encontraba en la diapositiva y hablábamos por ejemplo de un programa de los canales de televisión? Normalmente la televisión emite varios programas, ¿sí?, pero ellos no presentan los programas al azar ni presentan los programas a la hora que ellos quieran. Todo eso está programado, ¿sí o no? Todos los canales de televisión presentan sus programas a la hora que ya está programado. Por ejemplo, las noticias a las 7 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes por lo menos, las noticias dan de las 7 de la mañana. No quiere decir que un día da a las 7, el otro día da a las 8, el otro día da a las 9, el otro día da a las 10. ¿Sí? No lo hace así. O sea, no lo hacen ni reemplazan un programa con otro programa. ¿Por qué? Porque es una secuencia ordenada, ¿sí?, y lógica para seguir la solución de un problema. Entonces, ¿cómo resuelven los canales los problemas de todos sus programas? Pues poniéndole un horario, ¿sí? En el día tenemos, por ejemplo, unos 7 programas. Pues vamos programando cada programa a tal hora para que todos los días el programa salga a tal hora destinada. Entonces mi respuesta correcta, ya habíamos visto lo que era un programa. Entonces mi respuesta correcta es la secuencia ordenada y lógica de pasos a seguir para la solución de un problema. Siempre va a ser para solucionar un problema. En informática siempre es para solucionar un problema. Muy bien. ¿Qué es un lenguaje de programación? Acá es programa, que es un concepto de manera general
y acá está hablando de qué es un lenguaje de programación. Ya al decir un lenguaje de programación, ya está hablando de un código que ya es específico para un programa, ¿sí? O a través de qué lenguaje nosotros escribimos nuestros propios programas. Pero bueno, vamos a leer qué dicen las opciones. Chicos, ya creo que se nos está pasando el tiempo. Bueno, rapidito. Es el código con que escribimos los sitios web para después subirlos a la www y que todos los vean. Primero que nosotros no hemos estado hablando nada de sitios web, nada que ver. Así que nada que ver con esa respuesta. Son los programas que podemos ver en la televisión que emiten cada 30 minutos o una hora. Sí, en cierta forma tiene que ver, pero recuerden que esto era para el programa. Nada más. Es un conjunto de palabras reservadas denominadas instrucciones mediante las cuales se diseñan los programas del computador. Me quedo con esta hasta ahora. Son etiquetas para diseñar una imagen en un programa de gráficos. Imposible. Respuesta correcta, la 3. Es un conjunto de palabras reservadas denominadas instrucciones mediante las cuales se diseñan los programas para el computador. ¿Sí? Entonces esto es un lenguaje, porque ya significa algo diferente. Muy bien. Última pregunta. Realizar el siguiente ejercicio en lenguaje de máquina. Transformar a binario la siguiente cantidad, 75. Entonces 75, obviamente, ¿qué pasaba? Lo sometíamos a una división, ¿verdad? Y con esto, pues obviamente teníamos nuestra respuesta al momento de dividir. Muy bien. ¿Cuál es la de esta de aquí? La correcta, chicos. ¿Quiénes dividieron? Es la primera, profe. La de aquí, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Verdad? Sí, 75 dividido para 2 a 30 y pico, ¿no? creo que es esa. Es la última. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Sí. Muy bien, listo. No, profe, es 100, 10, 11. No. Esta, Sí, Es la profe, es la primera. esta. Sí, 100, 1, o sea, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bueno, no tengo aquí Es la última. no tengo aquí la esta del ¿cómo se llama? Déjenme convertir rapidito a binario. Vamos a ver. Ya les voy a decir yo mismo cuál es. Es 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Es el 100, es la 10, 11. primera. Es el 100, 10, 11. Este no es, perdón, es acá. Ajá, sí, este es. Es el 100, 10, 11. Es la primera. Así es, correcto. Muy bien. Y así pues obviamente nosotros hacíamos esta actividad y mandábamos y eso era un 10, ¿no? Yo no envío porque obviamente yo soy el creador de de la lección. Entonces estas son las opciones correctas. Bien, ¿cuál es la actividad, chicos? Hacer la corrección en el cuaderno y subirla en el Classroom, que se la estaré poniendo más adelante, ¿ok? Chao, chao, chicos, nos vemos. Voy a parar la grabación.